Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados fueron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Pues Jesús, que llega a Galilea tras haber estado en Samaria, él sigue proclamando la buena noticia del reino de Dios con sus discípulos, con sus amigos. Y cuando llega a su tierra, él sabe que nadie va a ser profeta en su propio pueblo, en su propia tierra. Y es curioso que cuando llega, los del pueblo, pues los de su tierra, le reciben bien, le reciben porque realmente lo que estaba haciendo eran milagros. Y vuelve a Caná, donde conoce a un funcionario real, pero es curioso porque el texto nos dice que su hijo estaba en Cafarnaún enfermo, es decir, estaba a una larga distancia. El funcionario real acude a Jesús. Él sabía de sobra que podía curar, lo había escuchado, y busca a Jesús, le busca, se lo explica, le dice que mi hijo está enfermo y que si lo puede curar. ¿Cómo un padre no se va a desvivir por sus hijos? Y Jesús le dice estas palabras: si no veis signos y prodigios, ¿no crees? Jesús lo que le quiere decir y nos quiere decir a todos nosotros es que no nos podemos quedar solamente con los milagros, sino que nos tenemos que quedar con Él. Todo cristiano necesita su proceso de fe. Y Jesús lo que nos está ayudando hoy con el Evangelio, con lo que nos está diciendo, es que nos tenemos que poner las gafas de la fe, confiar en Él y confiar en su palabra. De ahí que también haya que pedírselo. A ver, no podernos hacernos un Jesús también a la carta, según nuestras necesidades y que me resuelvan todos mis problemas, como algunos acuden a Él, que lo que quieren es aprovecharse de Él y simplemente eso. Debemos de escucharle a Él y debemos de quedarnos con Él. Y fijaos, el funcionario sigue insistiendo. Él quiere que su hijo se cure. Y esta actitud es la que muchas personas tienen hoy frente a la enfermedad que nos invade en todo el mundo. Y si os fijáis, el funcionario no se desanima, le insiste, sabe que Jesús puede curar a su hijo. Y lo que el funcionario real no sabe es que quien se encuentra con Jesús y le acoge y cree en su palabra, queda totalmente transformado. Pero lo que le sucede a él, como también nos sucede a nosotros, es que le falta fe. Y en este tiempo de Cuaresma
en que tenemos que vivir en casa, recluidos por el coronavirus, pues también tenemos que pedir al Señor: Señor, aumentanos la fe. Señor, baja antes de que se muera mi niño. ¿Cuánta gente está gritando esto en las casas, en los hospitales, por sus seres queridos? Debemos de pedir hoy más que nunca en nuestra oración la petición del funcionario real. Pedir a Jesús que nos cure, no solo de la enfermedad, sino de tantas cosas que nos hacen enfermar el corazón, de lo que nos hace enfermar también el alma. Anda, tu hijo vive. La palabra de Jesús nos puede devolver la vida si tenemos fe. Jesús ha vencido a la muerte. La muerte no tiene la última palabra. ¿Realmente creemos esto? El Padre ha resucitado a Jesús y lo vamos a celebrar dentro de muy poco, el día más importante de todo el año, que es el día de la Vigilia Pascual, cuando Cristo va a ser resucitado por el Padre, por puro amor a su Hijo y por puro amor a la humanidad. ¿Creemos en la vida eterna? Eso es lo que decimos en el credo, pero ¿realmente estamos convencidos de ello? Queridos amigos, aprovechemos este tiempo para acercarnos a Jesús. Pongamos en nuestra oración a tantas personas que lo están pasando mal, a tantas personas que se están jugando la vida en los hospitales atendiendo a los enfermos, también por los políticos que también con sus decisiones están intentando buscar el bien común. Pues pidamos para que podamos salir de este momento y sobre todo no nos dejemos vencer por el miedo, porque Cristo es nuestra esperanza.